Entonces, primero colocamos en nuestro documento un título, que es esa palabra o conjunto de palabras que hacen referencia a lo que va a tratar mi texto. Luego tenemos una introducción. Y ojo aquí, la introducción tiene que ser breve, máximo un párrafo. ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a perder el interés del lector. Si yo me encuentro un texto donde la introducción son 3 páginas, pues digo, mejor me paso a otro. Si de por sí tengo que leer otras 5 del verdadero texto y de introducción son 3, pues cuando acabo. Entonces, es una breve explicación sobre la obra, que me va a describir la idea principal que tiene mi texto. Ya puse la introducción, que la introducción también sirve para que el lector pueda definir si el texto que está consultando le sirve o no le sirve. Por eso es bien importante que ustedes cuando consulten un texto, sí leamos la introducción, porque ahí viene la breve explicación de qué me va a hablar. Entonces, me puedo ahorrar leer un texto completo que a lo mejor no viene lo que a mí me interesa. Luego aquí nos dice, después de que ya tengo mi introducción, mi pequeña introducción, después me paso al desarrollo, que en el desarrollo ahora sí es donde van a expresar, mediante párrafos, van a dar la explicación, opinión, argumentación, narración, lo que quieran y gusten, sobre el tema. Ahora sí voy a abordar completamente el tema. Y por último tenemos una conclusión que pues básicamente son observaciones y una pequeña opinión del autor sobre el tema que abordó. Entonces les vuelvo a repetir, esta macroestructura del documento a ustedes les va a servir para cuando tengan que redactar un texto. Conforme vayan avanzando en sus materias, van a ir viendo por los textos más específicamente, que si el texto narrativo ya más específico, ¿no? Ya van a ver las partes específicas que tiene el texto narrativo, con qué debe de contar un texto narrativo, que si con los personajes, que si con un tiempo, que si con un espacio, pero en general, para sacarme del apuro, cualquier texto tiene esta macroestructura. Y vamos a ir viendo de manera muy general el texto narrativo, el texto descriptivo, el explicativo y el argumentativo, con ciertas características que tienen. Les digo, de manera muy general. Entonces, primero, tenemos el texto narrativo y tal cual estas características las saqué del libro de texto. Nos dice que un texto narrativo es común en textos científicos o de historia. Esto quiere decir que si ustedes consultan un texto científico y la pregunta sería, por si no sabemos qué es un texto científico, pues es ese texto que está pensado para que la gente que se dedica a la ciencia pueda expresar y pueda plasmar su trabajo. Entonces, tenemos que es común en los textos científicos y de igual forma, siempre que ustedes consulten un texto científico, pues la persona les va a ir narrando qué fue lo que hizo para llegar a su resultado. Si ustedes consultan hoy en día un texto sobre la vacuna de COVID, un texto científico sobre la vacuna de COVID, pues la institución o el equipo de trabajo que desarrolló dicha vacuna de COVID les va a ir narrando qué fue lo que fueron haciendo paso a paso para llegar al resultado de la vacuna. Y los textos de historia, pues ahí yo creo que es bien evidente que cualquier historiador lo que pretende con un texto histórico pues es contarnos una historia. Yo consulte un texto de la Revolución Mexicana, de la Guerra Fría, de la Independencia de México, de la Segunda Guerra Mundial, siempre es una narrativa, ¿no? Por ejemplo, de la Independencia de México, pues empieza como el 15 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo. Tienen muchas características de un texto narrativo. Luego necesitamos un tiempo y un espacio, un cuándo y dónde. Y hay que recordar que cada texto tiene su cuándo y su
dónde. Y es bien importante, y casi siempre que ustedes consulten un libro, cada que lo abran, en la primera página o en la contraportada, viene el año en el que se publicó. Y es bien importante porque no sé si se han dado cuenta que en algunos de sus libros de texto vienen datos muy viejitos. ¿Y por qué? Pues porque sus libros son desde el 2012, ya hace 10 años, y no han tenido una republicación donde se actualicen. Entonces, ahí luego a veces andamos trabajando con datos del INEGI del 2010. Cuando el INEGI ya va por ahí del 2017, 2018, sus datos actualizados. Entonces, es bien importante identificar el tiempo y espacio. También, y más hablando del texto narrativo, cada libro, cada novela, cada cuento, cada texto narrativo que ustedes consulten, tiene su propio tiempo y espacio. Hay muchos libros narrativos que son novelas que abordan un hecho histórico. O sea, el autor decide que a partir de la Segunda Guerra Mundial va a desarrollar una historia. Y un famoso libro que hizo esto que les comento, no sé si llegaron a ver la película, en algún punto se hizo bien famoso, El niño de la pijama de rayas. Salió de un libro y pues arroja la historia de un niño judío durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando hablamos del tiempo y espacio, es identificar que el libro que estoy leyendo está basado en la Segunda Guerra Mundial, el saber el cuándo y dónde. Luego tenemos a los actores, pues necesitamos quien participe, ¿cierto? Entonces vamos a tener por ahí que sí o sí necesitamos actores, y más adelante ustedes van a ver que los actores o personajes pues tienen diferente clasificación. Podemos tener la clasificación donde tenemos actores primarios, secundarios y terciarios, que esta clasificación se da de acuerdo a su orden de aparición. Primarios pues tienen mayor participación en el texto, secundarios pues tienen una participación mediana, y los terciarios son aquellos que nada más dan ambientación. Esos personajes que tienen que estar, porque si no entonces no hay una buena ambientación. ¿Como quién puede ser? Como cuando vemos una película y los personajes entran a una tienda, pues necesita quien atienda la tienda, ¿cierto? Eso es un personaje de ambientación que no tiene relevancia, pero que sirve para la ambientación de la historia. Y entonces, esa es la clasificación de acuerdo a qué tanto aparecen o qué tanta importancia tienen en el texto. Y luego tenemos otra que puede ser en personajes planos o redondos, que es de acuerdo a cómo veo yo al personaje. Los personajes planos son aquellos que pues se muestran lineales en todo el texto, y que casi siempre tienden a ser personajes pues aburridos, ¿no? Porque como siempre están sobre lo mismo, pues no hay mucho que... Y los redondos, se nos dice que un personaje redondo es aquel que semeja más a alguien en la vida cotidiana, que básicamente pues podemos ver todas sus facetas, ¿no? Y que su vida es una montaña rusa. Así como tengo días muy buenos, pues también tengo días malos, hay días que estoy súper enojado. Entonces nos presenta varias facetas de el personaje. Y luego la otra clasificación que es bien clásica y muchos recurren a esta clasificación de personajes es la protagonista y antagonista, el bueno y el malo. Luego tenemos las relaciones causales, que es lo que va a ir haciendo estas causas que van haciendo que vaya sucediendo la historia. Y pues necesito verbos en acción, marcas lingüísticas, marcadores y conectores temporales. ¿Qué son verbos en acción? Los verbos que ustedes conocen. Ya tengo mis actores, ya tengo mi tiempo y mi espacio. Ahora necesito verbos de acción que me permitan que suceda algo. O sea, de nada me sirve tener a Pedrito si Pedrito no corre, no come, no habla. Por ahí nos dice que las marcas lingüísticas son la persona gramatical. Entonces, todo texto tiene su propia persona gramatical. Hay libros que están contados desde la primera persona. El personaje principal me cuenta su historia. Y entonces se ve claro el yo hice, yo fui. La segunda persona, el tú.
Y por último, la tercera persona, cuando alguien externo me cuenta la historia. Ella hizo, él hizo, Pedrito fue. Y los marcadores y los conectores me sirven para conectar una idea con otra idea. Y ahí tengo un ejemplo de un marcador que es después. Tengo distintos tipos de marcadores y conectores que creo que más adelante los vamos a ver, los distintos tipos de marcadores y de conectores. Y hay unos específicamente que me sirven para dar secuencia. Es decir, primero pasó esto, después pasó, y si se fijan que me va a ir ayudando a unir ideas, después, siguiente, por último. Y eso vendría siendo el texto narrativo a muy grandes rasgos. Luego tenemos el texto explicativo. Ahí tenemos ejemplos, pues los cuentos y las novelas. Vámonos al siguiente, el texto explicativo. Nos dice aquí que se escribe en tercera persona o en modo impersonal, porque a final de cuentas el texto explicativo lo que trata es de explicarme, ¿cierto? Y algo que es bien importante que ustedes consideren cuando están trabajando con un texto, cualquiera que sea texto, sea explicativo, sea narrativo, sea lo que sea, es que cómo es su persona gramatical. Si el texto está hablado desde la primera persona, el yo, hay que considerar que estoy tomando la opinión de esa persona, el yo creo, yo siento. Y utilizar una tercera persona le quita esa parcialidad que puede existir. Entonces, lo que buscamos con un texto en tercera persona es imparcialidad, que no se escuche el yo creo o yo siento. Nos dice que se usan verbos en modo indicativo. ¿Cuáles son los verbos en indicativo? Son aquellos verbos que no se conjugan. Explicar, definir. Esos son los verbos abre. Son los verbos en modo indicativo. Nos dice que el vocabulario tiene que ser concreto y exacto, porque entre más rodeo de, mi lector menos va a entender.